Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Ramírez Andrade y estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes en este podcast Derecho entre Amigos. El día de hoy tenemos el honor de contar con dos grandes juristas que nos acompañan para compartir sus conocimientos y experiencias. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar en este espacio al maestro Benjamín Muñiz Álvarez del Castillo y al maestro Juan Pablo Pacheco Chávez. El día de hoy estaremos hablando de un tema tan importante como son los derechos humanos que desde que se reconocieron, ya que no siempre fue así, se han ido evolucionando, han ido adaptando y se han ido ampliando. Hablar de derechos humanos es hablar de su protección en nuestra Constitución, normas y tratados internacionales. Es aquí donde se protegen para garantizar mayor igualdad y justicia para todos nosotros. Para mí es un gusto que compartan este espacio de derecho entre amigos y me gustaría escuchar un poquito de la opinión del maestro Benjamín y del maestro Juan Pablo. Bienvenido. Gracias, Ale. El placer es todo mío. Maestro Juan Pablo, un gusto poder compartir con ustedes este espacio, este, en el que pues, vamos a tocar temas bastante interesantes, ¿no? La cuestión de derechos humanos, en lo particular, a mí me importa y me ha llevado mucho a cuestiones de estudio, porque como bien dices, Ale, es un tema que debería de haberse reconocido desde siempre y sin embargo hemos tenido que batallar porque se han reconocido. No es una cuestión de, o sea, aun cuando los derechos humanos son inherentes al ser humano, no es una cuestión de naces y ya los tienes. Las legislaciones te lo tienen que ir reconociendo y esto ha sido una lucha de muchos años. Tan es así que tenemos derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, de cómo ha ido evolucionando esta cuestión. Entonces, en ese sentido, incluso creo que nos falta todavía muchísimo por avanzar, pero tampoco puedo negar que se ha avanzado bastante y se ha otorgado protección a personas que no las tenían y eso también se tiene que platicar y reconocer en su momento. Así es, Benjamín, es un gusto también estar contigo hoy. Alejandra, muy agradecido por la invitación y coincido plenamente en la exposición inicial de Benjamín. Eh, Como país hemos tenido una evolución histórica no solamente en el aspecto normativo, sino también sociocultural. De ahí el reconocimiento que se debe estar ampliando y conforme a los principios de progresividad de nuestros derechos humanos es donde viene la pugna entre el Estado y la sociedad para que estos derechos humanos sigan en una trayectoria de progresividad. Actualmente, como podemos notar, hay continuos movimientos sociales, políticos, religiosos, con contenido que surgen de una matriz, evidentemente, del respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos de las personas, para poder ejercerlos en un país democrático como es nuestro México. Apenas en un curso en CAPED se ponía sobre la mesa el por qué los derechos humanos parecen estar más protegidos por víctimas, familiares y amigos que por los propios estudiosos de derecho. Me gustaría saber su opinión al respecto. Juan Pablo, Benjamín. No hay que olvidar que pues, nuestros derechos humanos son consustanciales a la persona humana. Y en ese sentido, pues la primera expresión de reconocimiento que tenemos nosotros como individuos hacia el Estado, pues es a través de nuestros movimientos sociales, como lo comenté, a través de nuestra injerencia en la vida pública, a través de nuestra injerencia en la vida cultural, en el desarrollo de nuestro pueblo, en el desarrollo de nuestra sociocultura a nivel nacional, y por eso quizás también somos los primeros interesados como pueblo en realizar estas manifestaciones. Pero no hay que olvidar que el Estado mexicano tiene instituciones jurídicas establecidas para la defensa de los derechos humanos, sea en vía judicial o en vía jurisdiccional. Yo ahí sí digo, voy a ampliar un poco más, coincido con lo que dice Juan Pablo, pero tampoco podemos dejar de reconocer algo. Muchas de las personas que hoy día son defensores de derechos humanos, que no son abogados, son porque viven directamente el conflicto. Las madres de las personas desaparecidas, los medioambientalistas, incluso líderes religiosos que viven en comunidades que están siendo vulneradas constantemente,
en las cuales hay una cuestión importante de violación a derechos humanos, son las personas que viven, que están literalmente en el centro de esa cuestión y por eso son muchas veces las que los defienden. Tenemos que ser francos, Juan Pablo no me va a dejar mentir, después los abogados somos demasiado formalistas. Entonces, nuestra defensa se puede ver limitada hasta cierto punto a lo que ya está establecido y es que esto no lo puedo defender porque todavía no está establecido. Entonces, incluso hay un jurista costarricense, si no mal recuerdo, que se dedica mucho a justicia para adolescentes, que se llama José Daniel Hidalgo Murillo, que él dice, muchas veces incluso los abogados se estorban por esa formalidad, por esa rigidez de es que no puedes ir más allá porque la ley te permite llegar hasta acá. Y las personas defensoras de derechos humanos, las personas, las madres de las personas desaparecidas, los que buscan, por ejemplo, defender la selva de la canona, no les importan los límites. Ellos van a defender lo que quieren defender y tienen su argumento. Entonces, por eso muchas veces creo que las personas no abogadas son las que más chamba han hecho en defensa de derechos humanos. Sí, aquí también podríamos hablar de una defensa de los derechos humanos, quizás hasta cierto punto desnaturalizada en algunos casos. ¿A qué me refiero? Si bien todos los ciudadanos es consustancial la propia defensa de cualquier derecho humano que se siente infringido, en ocasiones las propias vías, como lo comenta Benjamín, que se utilizan, sea mediante una manifestación social, pública, o sea en alguna sede jurisdiccional o administrativa, no o solemos soslayar cuáles son los procedimientos para obtener el fin buscado, ¿no? Confundimos en ocasiones el ejercicio de un derecho con violencia, confundimos en muchas ocasiones el ejercicio o el procedimiento que se sigue en sede judicial o administrativa con algún acotamiento de corte político y pues eso genera mayor confusión, nos genera como sociedad en ocasiones quedar en un vacío al respecto, dado las propias piedras en el camino que nos podemos poner o colocar nosotros los ciudadanos para ser exigible ese derecho humano que advertimos está siendo vulnerado por una autoridad del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido plenamente, es muy importante que la sociedad esté informada, que la sociedad conozca sobre procedimientos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para el reconocimiento y defensa de los derechos humanos y en atención a ello, las vías que se puedan elegir para ese reconocimiento no tengan mayor problema al momento de transitarse, ¿no? No confundir también que nuestro país, México, tiene suscrito una serie de tratados internacionales, es miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también cuando se presente en sede nacional una negativa de nuestras autoridades, también podemos acceder a otros mecanismos de protección de derechos humanos. Entonces también lo considero que nos falta todavía información al respecto para poder transitar en una mejor defensa de este sistema nacional de derechos humanos e interamericano, por supuesto. Se ha hablado mucho de vulnerabilidad de derechos humanos y se ha tocado mucho el tema de que algunos juzgadores a la hora de dictar sentencias aún no son garantistas de estos. Ahora con la nueva reforma judicial creo que se ha creado demasiada incertidumbre sobre la protección de los derechos humanos, ya que ninguno de los candidatos se ha pronunciado al respecto. Hay que considerar si estos nuevos operadores del sistema van a ser más protectores y garantistas de derechos humanos. Digo, se ha hablado mucho de conocimiento y de experiencia, pero poco de los derechos humanos. Me gustaría saber un poco su opinión, maestro. Yo creo que es uno de los temas más complicados de analizar ahorita. En este punto sí tengo que reconocer que soy incluso pesimista, ¿no? Porque ahorita dices, sale, hablan de que se habla mucho de los conocimientos o no, pero no tanto de derechos humanos. Cuando eres una persona juzgadora, el conocimiento garantiza el derecho humano. Eh, Vamos a hablar de algo de lo cual casi no se ha hablado, la inamovilidad judicial, que se borró de un plumazo. La inamovilidad judicial tiene un motivo, era para que el juez pudiera resolver conforme a derecho sin la presión de que lo fueran a destituir por una resolución mal dictada. Y me dirás, bueno, pero al quitárselo afectas a los jueces únicamente. No, no es cierto, afectas a la ciudadanía.
porque entonces el juez ya no va a resolver conforme a derechos, sino va a resolver conforme a presiones. Ahora, vamos a, digo, en toda la cuestión de campañas que hubo, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Se están reformando, bueno, se están reconstituyendo todos los poderes judiciales de todas las entidades federativas, incluyendo ámbito local. Ámbito local va a incluir forzosamente cuestiones de derecho familiar, en los cuales forzosamente se va a incluir cuestiones que tengan que ver con niñas, niños y adolescentes. Tengo una convención sobre los derechos del niño, tengo 26 observaciones del Comité de los Derechos del Niño, tengo un chorro de leyes, un chorro de andamiaje jurídico, tengo por ejemplo, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ahorita está entrando en vigor en diversas entidades el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que me establece que todas las personas que se involucren en la defensa de niños tienen que estar especializados. No hubo una sola candidatura a juez familiar que yo haya visto que me hablara de esta especialización y de qué va a ser. Entonces, desde mi óptica, y insisto, sí puedo ser muy pesimista en esto, esta reforma sí es una, un grave atentado a los derechos humanos de toda la ciudadanía mexicana. Así es. En ese sentido, Benjamín, Alejandra, al final la medición más real van a ser los próximos 6 meses, el próximo año quizás, donde se pueda reflejar realmente la actividad, entre comillas, nueva jurisdiccional que se va a estar desarrollando en el Estado mexicano, para tener de manera más tangible resultados. En la teoría podemos opinar mucho, podemos diferir, podemos coincidir, pero sin duda hay que esperar también resultados tangibles al respecto. Coincido con Benjamín en la parte teórica, en la parte que se vislumbra quizás, pero una posición particular, al menos de tu servidor, todavía no la pudiera tener porque no tengo esa medición exacta del impacto real que puede ocasionar la reforma. Ahora que mencionas a nuestros niños, niñas y adolescentes, Benjamín, y que aparte sé que es un tema muy estudiado por ti, me gustaría saber un poquito la opinión de ustedes sobre los derechos de esta parte tan vulnerable como son nuestros niños, niñas y adolescentes. Aparte son los que vienen detrás de nosotros, son los que van a estar enfrente de nosotros. ¿Qué opinan sobre los derechos? ¿Cómo incrementarlos? Sé que ahí vamos un poco lento, aún falta mucho para poder reconocer y ampliar sus derechos. ¿Cómo podemos ayudar para que esta protección sea más ¿Qué rápida? podemos hacer para protegerlos mejor? Realmente empezamos por algo muy básico. Cumplamos la ley. O sea, les voy a poner un ejemplo muy claro. Artículo 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes me establece que en todo conflicto en el que están involucrados los niños, en todo, se le dé vista a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que pongan una representación en coadyuvancia. Y nos dice el tercer párrafo de ese mismo artículo, en caso de conflicto de intereses entre los progenitores, entonces la Procuraduría tendrá que poner una representación en suplencia. Pues de entrada en todos los conflictos de orden familiar en el que el papá está demandando a la mamá, evidentemente hay conflicto de intereses entre ellos. Yo llevo 20 años en esto, poco más. No he visto una sola vez en que se ordene que se gire oficio a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se establezca una representación en coadyuvancia. O sea, ni siquiera le dan vista a la Procuraduría. Siguen con el tema de, le doy vista al Ministerio Público de la Adscripción para los efectos que a su representación social corresponda. Pero ni siquiera a esa cuestión tan básica hemos llegado. Estamos hablando de también todas las diligencias en las que haya niños tendrían que estar videograbadas para no tenerlos que estar llevando todos los días en más de una ocasión al juzgado. Y yo he llevado asuntos en materia penal, tristemente, en que llevaron a un niño de 4 años 7 veces a testificar al Ministerio Público. Entonces, realmente eso es lo que se tiene que hacer, se tiene que cumplir con esta cuestión y desde mi óptica un tema que no es legal, pero que sí va un poco relacionado. Yo siempre lo he dicho, si yo fuera juez familiar, jamás en la vida citaría a un niño, niña o adolescente al juzgado en un 30 de abril. Me tocó estar en juzgados el día del niño viendo a niños en comparecencia. O sea,
¿dónde queda también la parte humana del juez? Los operadores jurídicos que ven temas de infancia, tenemos que quitarnos las formalidades. Ay, yo soy el psicólogo. No, a ver, espérate, bájate. Estás hablando con niños. También tiene que ser la parte de la humanidad. ¿Por qué lo sacas del convivio de su escuela del 30 de abril para encerrarlo en un juzgado donde no va a querer hablar con un señor al que ni conoce? Entonces, realmente las leyes están. En México tenemos muy buenas leyes en infancia. Algunos hierros ahí en el Código Nacional, pero nada tan grave. Tenemos muy buen andamiaje, pero tenemos muy mala aplicación. Entonces, realmente, ¿qué se tiene que hacer? Aplicarla. No hay más. Si hiciéramos la pregunta a los servidores públicos encargados de administrar justicia, independientemente del ámbito federal, local, etcétera, incluso a las instituciones jurídicas que están en sede administrativa, como puede ser una Comisión Estatal de Derechos Humanos, una Comisión Nacional, etcétera. Si hiciéramos la pregunta a manera de conocer si conocen el sistema de protección o los tratados a los cuales México está obligado a observar en relación a la protección de derechos de niñas, niños y personas adolescentes, seguramente vamos a tener una alta respuesta de que sí lo conocemos, seguramente. Y seguramente, si, bueno, pues seguramente estoy que en los exámenes propios de admisión de numerosas personas encargadas de administrar justicia, pues seguramente reflejan el conocimiento. Eh, Coincido con Benjamín, es un problema estructural. ¿En qué sentido? De que no solo basta a manera individual conocer el sistema de protección de derechos de cualquier persona, en este caso hablamos de niñas, niños y personas adolescentes, sino que nosotros debemos de ser conocedores como administradores de justicia, digo, hablando en tercera persona no lo soy, pero como administrador de justicia en sede jurisdiccional o en sede administrativa, que no solamente basta la aplicabilidad de un precepto de ley o de convención en un acuerdo o una resolución, sea de primera o segunda instancia, sino que para efecto propender a la protección de los derechos humanos de este grupo de personas, tenemos que contextualizar la norma y materializar realmente esa teoría que tenemos y que sin duda, repito, si hiciéramos un examen de conocimientos, si preguntáramos abiertamente o si tuviéramos un diálogo como lo estamos teniendo ahorita, nos vamos a dar cuenta que difícilmente va a haber un administrador de justicia que no conozca todo lo que estamos platicando teóricamente, ¿no? O en lo genérico. El detalle está al momento de que se vea reflejado en nuestro sistema de administración de justicia, judicial o administrativo. Es un problema estructural. Quizás porque no hay el suficiente personal a veces en juzgados. Quizás porque no hay la suficiente infraestructura material, o operativa, económica, para tener, como bien lo dice Benjamín, un sistema realmente que proteja a nuestras niñas y niños en México. Y cito casos, podemos encontrar poderes judiciales a lo mejor que tienen ampliamente desarrollados mecanismos de protección y de oficinas especializadas para atender casos de menores. Pero habrá otros que quizás están en vías de desarrollo en ese tema. Y ahí es donde, por eso cito yo, es un problema estructural, no tanto un problema en lo individual de que si se conoce, no se conoce, porque seguro estoy que todos lo conocemos. Los que estamos en la ciencia jurídica, temas neurálgicos, temas ejes rectores de nuestra profesión, sea litigante o sea servidor público, no podemos alegar un desconocimiento. No nos queda. Entonces, al revisar, creo yo que el Estado mexicano, utilizando la expresión Estado mexicano en su aspecto global, tanto federal como estatal, integral, nos estamos quedando cortos por la atención estructurada de estos problemas. Y creemos muchas veces que una sentencia, un acuerdo o una disposición gubernamental será suficiente para el ejercicio y protección de estos derechos. Entonces, en ese sentido, yo convocaría a tener una mayor integración como instituciones en lo teórico, en lo estructural, en el conocimiento y puesta en razón de nuestras resoluciones, para que entonces se vea reflejado esta protección de derechos. Recordar que la fundamentación y motivación no solamente es algo formal, es el vehículo per se para el reconocimiento de nuestros derechos, donde razonadamente las autoridades establecerán la razón cercana o lejana que le dan a uno u otro de los litigantes o de las partes en un juicio o en una contienda administrativa. Ese es el comentario que puedo tener como un acercamiento.
también sería como postulantes, ¿no? Muchas veces no exigimos o no, o tenemos esta pauta de hacer nuestro trabajo a medias, ¿no? Se puede De, generar un no círculo todos, vicioso. no quiero generalizar, o sea, no quiero generalizar, hay quienes hasta trabajan de más, hay quienes investigan de más, hay quienes protegen de más, pero No, pero hay, es correcto, lo explicaba Benjamín en su intervención inicial, que coincido. En ocasiones nosotros mismos nos ponemos piedritas en el camino porque la visión quizás no es una visión integral de respeto y reconocimiento de derechos humanos, porque quizás hay otros intereses. No recordar al final del día somos personas y el litigante, pues el ejercicio de su trabajo también lo puede llevar a optar por una u otra decisión que a ojos de algún observador razonable, de un tercero, pues quizás no sea la mejor decisión. Entonces, hay muchos elementos, por eso yo abordo el tema desde un punto de vista integral, estructural. De nada vamos a abonar si, por ejemplo, litigantes como tal, en lo general, eh, conocen el sistema de protección. Si al momento de ejercitarlos, como bien comentas, Alejandra, pues pueden ser omisos en recurrir o establecer argumentos de mayor calado para controvertir las decisiones administrativas o de autoridad judicial. Sí, es un tema más integral, coincido con Juan Pablo. Es un tema de corresponsabilidad, porque también como postulantes de repente es bien fácil decir, ay, bueno, no lo dijo ya, ¿para qué lo recurro? Va a ser más trabajo, ¿no? Un ejemplo, no puede haber nombres completos de los niños, niñas o adolescentes en un expediente, te lo tienen que poner como por iniciales. Y hay jueces que lo siguen poniendo completo. Y lo dejamos pasar. Ahí también nuestro trabajo, yo sí lo he hecho, lo reconozco porque sí me gusta esa parte. Así de, oye, juez, te recuerdo que de conformidad con las reglas de Brasilia, no puedes poner el nombre completo. Entonces te pido, incluso llegó un punto en el que en mis demandas, yo antes de entrar incluso al capítulo de prestaciones, etcétera, ponía un apartado que decía reserva de datos. Les recuerdo, su señoría, que está hablando de temas de menores de edad y conforme a las reglas de Brasilia, solicito que reserves los datos. Realmente yo no tendría por qué haber hecho eso porque el órgano jurisdiccional lo debería de saber, pero lo empecé a hacer dándome cuenta que muchos o no lo sabían o no lo aplicaban o de repente llegan y dicen, ¿qué problema puede haber? El expediente se queda aquí, pueden entrar las partes nada más, pero tienen motivo. Y aparte, pues al final de cuentas las leyes se cumplen, no están en nuestro contentillo, ¿no? Si tengo tratados internacionales que me dicen se tienen que reservar los nombres, no es bueno si el juez lo considera, se tienen que. Entonces, sí es un tema también de corresponsabilidad. Yo tengo que presionar a los jueces, a los juzgadores jurisdiccionales, a que vayan aplicando las cosas y ellos también tendrán que resolver conforme a lo que establecen las leyes de la materia, los tratados de la materia y a final de cuentas, sí les puedo decir, es un camino muy desgastante. Sí es lidiar, porque aparte, o sea, seguimos, yo sigo teniendo asuntos en que los jueces siguen resolviendo como si se los hubiera postulado hace 15 años, con los mismos argumentos, con los mismos. Entonces, el irles cambiando la idiosincrasia de, oye, no, es que ya no es nada más el Código Civil, papito, también ya tienes otra y ve ampliándolo, es cansado. Y a mí algo que me llama mucho la atención, por lo menos en Ciudad de México, me ha resultado mucho más difícil lidiar estas cosas con jueces jóvenes que con jueces ya más grandes. Increíblemente uno diría, bueno, los jueces más grandes ya están casados con su vida y me ha tocado jueces ya de edad avanzada, incluso cerca de la jubilación, que le entraron a esto de entrada así sin problema y empezaron a modificar y jueces mucho más jóvenes, 40, 45 años, siguen con la idiosincrasia antigua. Entonces, hay mucho por hacer, sobre todo en infancia sí lo tengo que reconocer. Digo, lo dije al principio, sí se ha hecho mucho, pero falta demasiado. yo creo que de varias partes, ¿no? Ahorita estamos hablando de parte de los postulantes, de parte de la defensa, pero también está el asesor jurídico, ¿no? Que se adhiere, o sea, muchos pensaríamos que asesor jurídico va en coadyuvancia con el Ministerio Público. No hacen mayores aportaciones. He estado en varias audiencias y no hace mayor aportación un asesor jurídico, cuando ellos también podrían hacer sus propias aportaciones, investigaciones y dar un poquito más
énfasis a esto de los derechos humanos. Porque esta parte, o a mí a veces me resalta, ¿por qué el asesor jurídico es adherirse y no realmente hacer su trabajo? Y todo el mundo, apenas yo hablaba con algunos abogados y me decían, es que me gusta ser el asesor jurídico porque pues no se hace nada. Y yo así, no, claro, claro, hay juzgadores, como tú bien dices, Benjamín, que incluso me ha tocado estar en audiencias y voltean a ver al asesor jurídico y dicen, ¿en verdad no va a dar alguna aportación? O sea, ya hasta llegan a este extremo de decirles, ¿en verdad nada más se va a venir? No sé Sí, ustedes qué opinen sobre esta figura jurídica y lo que sí, está creo que pasando con... coincidimos, creo que vamos a coincidir los tres. Es un problema, como estamos comentando, donde tienen que intervenir en la solución del mismo todos los intervinientes, valga la expresión, que podemos encontrar en un litigio en sede judicial o en alguna actividad en sede administrativa. Ahorita estás haciendo la mención del asesor jurídico o asesor victimal que se da en la materia de derecho penal, pero también en materia civil, en materia familiar, hay otras instituciones de derecho que pueden ser similares. Tenemos el caso de materia familiar, ya lo comentó Benjamín, o sea, la Procuraduría o el área jurídica que establece el Estado de protección para niñas y niños y personas adolescentes, pero al final estamos hablando de todos los intervinientes en cualquier rama del derecho al momento en que estén ante una contienda entre partes o bien realizando alguna actividad administrativa, ¿no? Al respecto. Es aquí donde, lo dije al principio, el problema se vuelve coyuntural, estructural. Y si les preguntamos a estas personas en lo individual si conocen respecto a la protección de derechos humanos en sede judicial o administrativa, seguramente nos van a dar una gran exposición. Pero el problema es en el ejercicio y en la defensa de esos derechos ante la autoridad que corresponde. Ahí es donde está el kit. Ahí es donde verdaderamente, como intervinientes, como ciudadanos, como autoridades, nos damos cuenta si realmente el Estado mexicano, y utilizo la expresión Estado mexicano entendiendo que somos todo como una nación, realmente estamos a la par del respeto y reconocimiento de nuestros derechos humanos, o bien vemos el tema de derechos humanos, como se comentó al inicio del podcast también, como una pugna de intereses. Sí, ahí se ve reflejado mucho, y voy a retomarlo ya desde la materia penal. Sí se ve un tema de desconocimiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir que el Ministerio Público es el representante de la víctima, lo cual de entrada es falso. El Ministerio Público es representante de la sociedad. La víctima tiene su representante, que es el asesor jurídico, que tendría que ser el que esté pugnando o velando por los derechos de su representado. Pero también vamos a ser francos. Muchas veces, y este es un gran conflicto de muchos abogados, que aquí nos podríamos desviar muchísimo y hablar hasta de las cuestiones éticas. Para muchos abogados es bien fácil decir, pues soy asesor jurídico. El MP, ¿qué va a solicitar? Lo que sea, yo también, por dos. Y aún así cobro, ¿no? Por esa parte, el ser asesor jurídico es más fácil. Pero realmente la asesoría jurídica, la asesoría victimal, implica, MP va a representar a la sociedad. Yo represento a la víctima y el defensor va a representar al acusado, imputado, dependiendo del estadio procesal. Incluso lo dice el Código Nacional, el escrito de coadyuvancia tiene que tener las mismas formalidades que el escrito de acusación del Ministerio Público. ¿Cuántos lo hacen? Oye, Ministerio Público está solicitando, por ejemplo, no sé, lesiones que ponen en peligro la vida, a lo mejor. Y el asesor jurídico llega y dice, no, pues espérate, pues yo te solicito que se le impute el homicidio en grado de tentativa. Entonces, Ministerio Público y asesoría jurídica no tienen que ir en la misma línea. Pero ahí sí ya hablamos de cuestiones éticas que queramos o no, sí va a incidir directamente en la manera en que protegemos los derechos humanos de nuestros estados. Y también nos habla a nosotros en lo personal, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Digo, al principio hablaba de que regularmente los protectores de derechos humanos son víctimas, este, padres, hijos y todo, pues yo creo que esto nos afecta a todos como sociedad. Ellos son los que se están proyectando, pues yo creo que todos deberíamos de estar en este contexto de defender los derechos humanos. No se ve a reserva de que ustedes opinen lo contrario.
Yo creo que derechos humanos no tendrían que ser de esos. Socialmente nos está afectando a todos. Y a veces si no levantamos la voz, a lo mejor desde nuestra práctica jurídica lo decían, somos un poquito más centrados en este tema, pero yo creo que sería algo que tendríamos que proteger todos, no nada más ellos, no nada más una parte en el sistema, no nada más una parte en un juicio. Yo creo que tendría que ser todos como sociedad, ya que a todos nos está afectando. En mi caso, yo tengo hijos, una hija, entonces esto ya viene arrastrando más, ¿no? Y digo, es un tema bastante amplio que podría abarcar mucho, pero yo creo que no nada más tendría que ser de ellos, ¿no? Yo creo que como sociedad también deberíamos de ya ver, guardar y proteger este tipo de derechos, ¿no? Que aparte son inherentes, pero que no, todos somos lo dejamos al otro, lo dejo, lo paso, o nada más lo dejo pasar. O sea, hay veces que ni siquiera es lo paso, lo dejo pasar, ¿no? Pero yo creo que como sociedad ya nos está afectando a todos, salvo que ustedes piensen lo contrario. Sí, nos afecta la poca asertividad en el reconocimiento y en la protección en sede judicial y administrativa. El derecho humano per se no nos afecta esta dejación en estos procedimientos, este desconocimiento, como digo, eh, esta pertinencia de algunas personas de que también la defensa de los derechos humanos se ha vuelto una bandera política, una bandera quizás de intereses, una bandera quizás que no abona mucho a la pacificación social por vía de nuestras instituciones, y es ahí donde este entramado se vuelve pareciera casi imposible de encontrar una paz dogmática. Tiene que trabajar mucho, en opinión mía, el Estado mexicano, independientemente de la administración que se encuentre en este momento, en un futuro. Es un tema que todos debemos estar observando y poniendo nuestro granito de arena. Aquí no hay un color político, no hay una institución específica, no hay un ciudadano o hay un grupo civil de la sociedad específico. Aquí tenemos que estar todas las personas físicas, todas las personas morales, todas las instituciones de gobierno, todas las instituciones jurisdiccionales de sede administrativa también, por supuesto, en el mismo eje rector del reconocimiento de derechos humanos. Sí, voy a ampliar, o sea, voy a dar mi punto de vista un poco más desde otra óptica. Coincido plenamente con lo que dijo Juan Pablo, por supuesto, pero también tenemos que ser francos en algo. Si lo que le está pasando a X persona no me afecta, no me meto. Tenemos una visión bastante corta. Oye, le están violando sus derechos humanos. A él, a mí no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vamos viendo, lo hemos visto, que se van perdiendo garantías, se van perdiendo derechos humanos, se han ido violando con mayor, este, de manera más sistemática, por así decirlo, pero lo vemos como muy lejano. Es que a mí no me va a pasar, no me va a pasar, y cuando te pasa, dices, ay, en la madre, perdón el francés, si hubiera abierto la boca antes, ¿no? Entonces, el tema de derechos humanos no lo podemos analizar desde, o sea, sí entiendo que la Constitución te dice que se va a brindar a la persona la mayor protección, pero se refiere a la persona como género, no a una. Y lo vemos de manera muy individualista, cuando precisamente uno de los principios de los derechos humanos es la interconectividad. No quiere decir nada más entre derechos humanos, sino que estamos interconectados en ese sentido como personas. Entonces, también es un hecho que nos hemos callado y no hemos levantado la voz cuando no nos conviene levantar la voz y jugamos mucho a las conveniencias. Y coincido con Juan Pablo, esto no es de colores, no es de partidos políticos. Derechos humanos es transaccional. Debería de ni siquiera ponerse en el crisol de un partido político. Es humano, no político. Bueno, cerrando un Y es sin poquito, duda un tema que da para mucho y pues esperamos, Alejandra, a través de tu coordinación y de tu, por supuesto, buena disposición, tener más sobre estos temas interesantes. cerrando esta plática con dos grandes amigos y con gran experiencia en el tema de derechos humanos,
Sabemos que es un campo en constante evolución, lleno de matices y desafíos que merecen nuestra atención continua, por lo cual capacitarnos constantemente es la clave para seguir creciendo y mejorando. Los maestros que me acompañan, Benjamín y Juan Pablo, siempre están compartiendo sus conocimientos en diversas instituciones públicas y privadas, pero también siempre están estudiando. Saben que estudiar y aprender es parte, esta parte nunca se termina y sobre todo para nosotros los juristas que siempre tenemos que estar actualizados. Gusto, con gusto, y los esperamos a todas y todos en estos diálogos entre amigos sobre el derecho. Pues muchas gracias que nos acompañen. Nada más agradecerte, Ale. Juan Pablo, muchas gracias. Es un verdadero placer poder platicar con personas que saben de derechos. Evidentemente, esto da para muchas, muchas charlas y pues será un placer compartir con todos ustedes. Sin duda. Es que tengan muy buena tarde y hasta luego.